mis amigos, con ustedes está Anita y yo les quiero contar una historia muy interesante. Por eso, abran sus oídos y sus corazoncitos para escuchar lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Hoy les quiero contar una historia de un anciano zapatero que vivía en una aldea hace muchos años atrás. Este anciano era cristiano, amaba mucho a Jesús y una noche vio un sueño muy interesante. Él vio en sueños que el Señor Jesús había venido a su casa para visitarlo y que conversaba con él y el anciano le daba comida. Y cuando se despertó el anciano de este sueño, él entendió que Jesús iba a venir a visitarlo. Y este anciano, toda la mañana, estaba preparando comida, estaba haciendo todo, cerró su zapatería para ese día. Y como era invierno, él calentó la estufa para que estuviera bien caliente la casa porque era invierno, había mucho frío. Después de hacer todo, el anciano se paró a la ventana y empezó a mirar para esperar a Jesús. De pronto pasa un niño y lo saluda. Y el anciano le dice: ven, te doy un pedacito de pan. El niño se puso muy contento porque era un niño huérfano y estaba siempre con mucha hambre. El anciano le dio el pan, el niño se despidió, se fue corriendo, muy contento. Y el anciano se paró otra vez en la ventana. De pronto pasa una vecina y él se da cuenta que las botas de esta anciana, de la vecina, estaban rotas. Y le dice: ven, entra para acá. Ella entra a la casa, él le dice: mira, no hace mucho yo hice unas nuevas botas y creo que te las voy a entregar a ti. Dice la anciana: ay, pero es que yo no tengo dinero ahora para comprártelas. Y dice el anciano: no te preocupes, te las regalo. Él le da las botas de invierno a la anciana, ella se las pone y se pone muy contenta porque le quedó súper bien. La anciana se fue, él contento, estaba otra vez parado en la ventana esperando a Jesús. Sigue mirando. De pronto ve a una mujer con algo en su mano. Y la mujer está tan pálida y el invierno era tan frío que él se dio cuenta que ella tenía frío. Y le dice: señora, venga acá. Ella lo miró y le dice: no, gracias, yo paso ahora más adelante. Y le dice: no, por favor, entre en mi casa, caliéntese un poquito, después sigue su camino. Ella entró, lo que tenía en la mano era un pequeño bebé. Y estaba tan fría que ya sus cachetes, sus labios estaban blancos completamente. El anciano, con mucho amor, le sirvió un té caliente, le puso comida delante a esta señora y después de conversar un rato y la mujer confortó fuerzas, le dijo: muchas gracias, yo voy a seguir mi camino. Y dice el anciano: y si no es secreto, ¿para dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y la mujer se pone a llorar y dice: ocurrió un incendio en mi casa y mi esposo murió. Y voy a casa de mis padres, que queda a 100 kilómetros. Pero no sé si voy a llegar por este invierno, hace tanto frío y no tengo nada en absoluto. Pero le doy muchas gracias a usted que me dio comida. Yo creo que ya me calenté, mi hijo ya descansó, vamos a seguir adelante. El anciano pensó y dice: no. Mire, señora, dentro de un mes se acaba el invierno. Quédese aquí en mi casa, no importa, usted quédese en mi cuarto, yo me quedo aquí en la sala. Y quédese aquí hasta que pase el invierno y después va a ir a casa de su mamá con su bebé. La mujer dice: no, eso es demasiado para mí. El anciano le dice: no se preocupe, eso no es ninguna molestia para mí. Y como no tenía otra opción la mujer que aceptar, se quedó en la casa. El anciano fue corriendo otra vez hacia la ventana y decía dentro de sí: bueno, yo creo que si Jesús viene ahora a mi casa, Él no se va a molestar que yo invité a una mujer con su hijo después de haber sufrido tanto para que se quede un tiempo para después seguir el camino. Y estaba esperando y miraba. Y pasó la tarde, ya se estaba oscureciendo y Jesús no venía, pero él todavía tenía esa esperanza dentro de sí. Empezó a llegar la noche. El anciano todavía estaba parado en la ventana esperando. Y cuando ya salió la luna, él le miró y decía: bueno, señor, tal vez mañana vienes a visitarme. Y bueno, le preguntó a la mujer si necesitaba algo. Ella dijo que no, muchas gracias. Se acostó a dormir, él cerró la puerta del cuarto. Fue a preparar su cama en la sala. Se puso de rodillas y decía: Señor,
te estuve esperando todo el día, pero no viniste. Y estaba así como que un poco triste el anciano. Pero de pronto aparece delante de él un ángel y le dice: paz sea contigo. Él se asustó y bajó su cabeza. Y el ángel le dice: el Señor Jesús te manda decir muchas gracias por haber recibido hoy a Él en su casa. Él dice: no, eso es una confusión. Hoy yo no vi a Jesús, hoy yo no lo tuve en mi casa. Y dice el ángel: sí lo tuviste, cuando le diste pan a aquel niño huérfano, cuando le diste los zapatos a la anciana que lo necesitaba, y cuando recibiste a una mujer que había sufrido el accidente en su casa, y le diste tu casa para que ella viviera. Por eso el Señor Jesús dice: gracias por haberme recibido en tu casa. Y el anciano de pronto se recuerda de las palabras de Jesús escritas en Mateo 25. Vamos a leerlo con ustedes, este pasaje de la Biblia, para tomar la lección y para que nosotros también recibamos a Jesús en nuestras casas. Mateo 25:34 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando el anciano recordó estas hermosas palabras de la Biblia que había dejado Jesús a sus discípulos, él entendió que al hacer el bien a estas personas, le hizo bien al mismo Jesús. El anciano se acostó muy feliz, con mucha paz en el corazón, porque él había recibido a Jesús en su casa ese día. Mis niños, con esta historia, yo deseo que ustedes siempre sean hospitadosos, que ustedes siempre deseen hacer el bien a los demás, a los hambrientos, que le den comida, al que tiene frío, denle un abrigo, al que tiene necesidad de amor, ve y darle tu amor. Con esto glorificarás a Jesús y un día el Señor te dirá: gracias por haberme recibido en tu casa. Y con esta historia yo me despido. Hasta la próxima.